Las vías respiratorias anatómicamente pueden ser divididas en las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas, como punto de referencia del que nosotros nos podemos guiar para dividir estas en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Tenemos a la laringe. La laringe es esta estructura que tenemos aquí, que alberga a las cuerdas vocales. Todo lo que está por encima de la laringe serán las vías respiratorias altas y todo lo que está por debajo de la laringe serán las vías respiratorias bajas. Dentro de las vías respiratorias altas tenemos a la nariz como tal. Dentro de la nariz tenemos a las conchas nasales o cornetes nasales, que son estas estructuras que las tenemos aquí: cornete nasal superior, cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Lo veremos más a detalle en videos posteriores. Tenemos posteriormente hacia atrás las coanas, que es el agujero por el que se abre la cavidad nasal posteriormente. Todo esto de aquí es denominado nasofaringe. Tenemos aquí a la cavidad nasal, que es toda esta estructura hueca que conforma, o que más bien tiene estas distintas estructuras anatómicas, y la nasofaringe, que es todo esto de aquí, nasofaringe. Luego tenemos aquí, justo vamos a cambiar de color, vamos a poner este color. Justo aquí tenemos a la orofaringe, que además no solo contempla esta zona de aquí, sino también contempla la zona de la cavidad oral, por eso se denomina orofaringe. Luego, un poco más hacia abajo, tenemos aquí en esta zona la laringofaringe o hipofaringe, que también es parte de la faringe. La faringe vendría siendo entonces esta de aquí y esta de aquí. Y todo esto es la faringe. Acá arriba nasofaringe, orofaringe, laringofaringe o hipofaringe. Después tenemos a la laringe, que es en donde se encuentran las cuerdas vocales, y entre las cuerdas vocales, el agujero de las cuerdas vocales, que se llama la apertura glótica. Justo por debajo de eso tendríamos a las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias bajas se comunican hacia abajo con la tráquea. Luego la tráquea se divide en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es un poco más vertical y grueso. Luego, estos bronquios principales se dividen en bronquios lobares y luego en bronquios segmentarios, para después dividirse en bronquiolos respiratorios y finalmente el alvéolo. Todo esto es el pulmón, en el que se encuentran tanto los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alvéolos. Por debajo tenemos al diafragma, que más adelante también lo vamos a revisar. Entonces, la división anatómica de la vía aérea será las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Además, existe otra división que tiene en cuenta la parte funcional. Para esta división anatómica vamos a llamar vías respiratorias de conducción y vías respiratorias, valga la redundancia, de respiración. Las vías respiratorias de conducción no son más que un tubo que permite que el aire pase a través de estos. A medida que esta vía respiratoria de conducción se va bifurcando, dividiendo hacia estructuras mucho más pequeñas,
en el que tenemos a los bronquios, bronquiolos. Finalmente vamos a llegar a los bronquiolos respiratorios, que son finas estructuras que finalmente terminan en los sacos alveolares. En esta zona simplemente se conduce el oxígeno, mientras que en esta zona se realiza el intercambio gaseoso. Es la zona funcional del pulmón. La división anatómica entonces tiene una división de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Además, desde el punto de vista funcional tenemos vías respiratorias de conducción y de respiración.